Buenos días. Vamos a comenzar estudiando la solución de este problema. Inicialmente debemos determinar el grado de hiperestaticidad. Para eso, un procedimiento conocido, unas recomendaciones, tratar de disminuir la complejidad de la estructura. En este caso, una estructura simple. Sin embargo, para seguir el mismo procedimiento siempre, lo recomendable sería tratar de simplificar. Para eso, aislamos las barras biarticuladas, como esta, y los resortes si hubiera. Cada barra biarticulada es una vez hiperestática. Por lo tanto, la estructura reducida habrá tenido o tendrá un hiperestático en un grado menor porque se hubiera aislado la barra biarticulada. Muy bien. Entonces, eso se ha hecho aquí. Tenemos la estructura inicial, aislamos la barra biarticulada. Esta barra es una vez hiperestática. ¿Por qué? Porque al unirse con la estructura en dos puntos, genera un anillo. Pero como proporciona dos liberaciones, que son las articulaciones, entonces hiperestático 3 menos dos liberaciones, hiperestaticidad de primer grado. La estructura reducida tiene que determinarse su grado de hiperestaticidad. Para eso tenemos dos caminos. Uno, considerar la totalidad de la hiperestaticidad y otro, descomponer lo externo de lo interno. Iniciamos con el primer procedimiento. Para calcular el grado de hiperestaticidad de esta estructura, consideramos que forma un anillo. Este anillo es externo porque la tierra está conformando el anillo. Por lo tanto, un anillo, tres hiperestáticos, tres liberaciones, tres hiperestáticos del anillo menos tres liberaciones, estructura isostática. O sea que la hiperestaticidad de esta estructura reducida, que debería ser incrementada en 1, en este caso 0 más 1 igual a 0. Perdón, a 1. Entonces, grado de la hiperestaticidad de la estructura reducida, 0. Número de barras, una barra, un hiperestático, totalidad 1. Esta cantidad, el grado de hiperestaticidad de la estructura reducida, también se puede determinar separando la hiperestaticidad interna de la externa. Externamente, aquí tenemos dos restricciones, aquí tenemos una sola, tres restricciones para tres libertades que tiene toda estructura en el plano, tres libertades, tres restricciones, estructura isostática. Bien, entonces, para establecer un poco mejor el procedimiento, podrían ustedes consultar el cuaderno de apuntes donde se menciona con mayor detalle la forma en la que se deben determinar las hiperestaticidades externa, interna y la totalidad. Bien, entonces, volviendo a nuestro problema, la estructura reducida tiene hiperestaticidad 0. Si no fuera así, si este grado sería mayor que 0, lo que deberíamos hacer es seguir disminuyendo la hiperestaticidad. ¿Cómo lo hacemos? Dándole libertades. Por cada libertad que demos, se genera un hiperestático. Y entonces, de ese modo, tenemos que llegar necesariamente a una estructura isostática. En este caso, no es necesario darle más liberaciones porque de por sí ya es isostática. Estructura isostática, estructura hiperestática. Entonces nos concentramos en el análisis de la barra biarticular. La interacción entre estas dos estructuras se manifiesta en dos fuerzas en 1 y dos fuerzas en 3. Debería existir un momento, porque el grado de libertad es 3. Dos fuerzas y un momento. En este caso, la argolla hace que el momento de intercambio en el punto 1 y en el punto 3 sea 0. Por lo tanto, tenemos dos fuerzas en 1 y 2 en 3. Esas fuerzas las vamos a descomponer porque nos conviene en la dirección axial y en la dirección transversal. Vamos a descomponer asimismo las cargas activas en una componente transversal. Este es el gráfico
que nos sirve para ese propósito. Cargas transversales, cargas normales. Estas cargas transversales producen cortante y momento, es decir, producen curvatura. Esta línea recta, al curvarse, obliga a que estos extremos se desplacen. Entonces, esta distancia se achica porque esta línea se convierte en curva. Esos desplazamientos efectivamente existen, pero los vamos a despreciar porque estamos considerando que la curvatura de la barra es tan pequeña que esas distancias pueden ser consideradas nulas. De modo que las cargas transversales no ocasionan ninguna diferencia de posición de estos puntos. Los puntos 1 y 3 no cambian de posición debido a la acción de las cargas transversales o momentos. En cambio, estas cargas normales, como sabemos, producen acortamiento o alargamiento de las bases, de modo que este punto se moverá en función a las cargas normales. Estos dos extremos pueden moverse o no. Entonces, para calcular estas cargas tenemos tres ecuaciones de la estática. Como hemos dicho, esta barra no cambia de longitud debido a los momentos, de modo que estas cargas podrían determinarse simplemente por las dos ecuaciones de la estática. Es decir, hacemos momentos en 1 y podemos calcular 3. Hacemos momentos en 3 y podríamos calcular la cortante en 1. Independientemente de la deformación del cuerpo, hemos determinado las cortantes 1 y 3, utilizando dos ecuaciones de equilibrio. Como son 3 las ecuaciones, nos queda una ecuación para dos incógnitas. Es insuficiente, por lo tanto ahí radica la hiperestaticidad. Para resolver en general la hiperestaticidad de una barra biarticulada, escogemos arbitrariamente que una de las dos normales sea considerada redundante. Es decir, en este caso hemos elegido que la fuerza normal en 3 sea la redundante del problema. Es decir, este valor ha de ser calculado no por estática, sino utilizando la ecuación de la flexibilidad, que tiene que ver con el desplazamiento del punto. Estas tres cargas van a ser determinadas por la estática. Esta fuerza se puede interpretar que impide el movimiento de la cara 1. El extremo 3 es libre de moverse. Se va a mover debido a la acción de estas cargas, también debido a la acción de la temperatura y también debido a esta carga que ahora produce desplazamientos. Ese desplazamiento de la estructura B ha de ser compatibilizado con el desplazamiento del mismo punto en la estructura A. Entonces, esa ecuación de compatibilidad dará lugar a una condición que permite la determinación de la normal. Entonces, para proceder con el cálculo del desplazamiento, vamos a descomponer las cargas en dos grupos. Un grupo que tiene todas las acciones de temperatura, etc. Y otro grupo que tiene solamente una componente, que es la redundante. Esta redundante la aislamos en su propio estado de carga. Luego, factorizamos la magnitud para que nos quede una carga unitaria. Bien, entonces, el propósito que tenemos en esta estructura es, primero, encontrar las cargas interactivas. Estas cargas van a ser impuestas en los mismos puntos, en los puntos 1 y 3, pero cambiando el sentido de las cargas que calculemos en el estado, en la estructura B. Obviamente estas cargas conocemos algunas, otras no. Hemos aislado el valor de la carga que desconocemos. Entonces, a tiempo de colocar la interacción, también vamos a, después de haber descompuesto estas cargas que pertenecen al estado 0 de la estructura B, van a ser impuestas también
en el estado 0 de la estructura A. Y esta interacción, esta fuerza de interacción en el punto 3, también va a ser impuesta en el punto 3 en sentido contrario, claro, con su reacción también. En estos dos puntos, esa fuerza va a ser impuesta, pero con el sentido contrario. Repito, todas estas cargas. Estas ya no, sino en el punto de interacción, estas cargas impuestas aquí. Estas cargas son las correspondientes a este estado de carga. Y estas dos corresponden a este estado de carga. Estado 0 de la estructura A, estado 1 de la estructura A y de la estructura B. Muy bien, entonces hemos planteado el camino resumiendo estas cargas que deben ser conocidas para ser impuestas en la estructura A. Se determinan 3 por estática y 1 por deformación. Esta carga, usando el método de la flexibilidad, ha de ser determinada imponiendo como condición que el desplazamiento 3, desplazamiento 1, en la recta 1 del punto 3 de la estructura B, ese desplazamiento sea igual al mismo desplazamiento en la estructura A. Estamos hablando del desplazamiento sobre la recta 1, que está aquí, de la estructura B, con el desplazamiento de este mismo punto en la misma dirección de la estructura A. Naturalmente, este punto tiene restricciones. Entonces, este valor será la componente del desplazamiento real en la dirección buscada. Estamos compatibilizando este desplazamiento con este. Naturalmente, este punto también se ha de mover. En la estructura B, el punto 3 tiene que ocupar al final esta posición, de modo que esta va a ser la longitud de la barra, no 3, ¿no? Pero nosotros estamos investigando este vector solamente. ¿Por qué? Porque decimos que este desplazamiento ya no ha de modificar la longitud de la barra. Esta barra que tiene esta longitud incrementa su longitud en esta magnitud. Este movimiento debería también incrementar algo más. Esta hipotenusa es más grande que este cateto. Sin embargo, este ángulo es tan pequeño que el seno, el seno y la tangente son iguales. De modo que este vector ya no incrementa esta longitud. Y si lo hace, es una cantidad tan pequeña que vamos a despreciar ese cambio. Entonces, repitiendo, nos interesa el desplazamiento en la dirección de la barra, que está asociado solamente con las cargas normales. Las cargas cortantes no modifican la posición de los puntos 1 y 3. Entonces, desplazamiento sobre la recta 1 de la estructura A igual al desplazamiento sobre la recta 1 de la estructura B. Para calcular estos desplazamientos vamos a utilizar el método de la carga unitaria, que consiste en imponer sobre esta estructura una fuerza unitaria y combinar las normales de ese estado de carga con las normales del estado de carga 0. Bien, entonces una vez que hemos descompuesto y habiendo factorizado, aparece en la estructura A un estado de carga unitario en la dirección del desplazamiento que debemos calcular. Por lo tanto, vamos a combinar las normales de este estado con las normales del estado 0 para determinar el desplazamiento de estas cargas que producen estas cargas en este punto. Y lo propio, para el desplazamiento de este punto en el estado 1, vamos a utilizar el mismo estado de cargas. Entonces, de esa manera vamos a poder determinar el desplazamiento de este estado, el desplazamiento 1, 1, sobre 1 del estado 1 en la estructura A, B, desplazamiento 1 del estado 0 de la estructura B, que sumados nos van a dar este vector. Lo
propio vamos a tener que hacer aquí. Entonces imponemos un vector y calculamos este desplazamiento en la estructura A. Naturalmente, como tenemos que imponer este mismo vector aquí, siguiendo el mismo procedimiento, es decir, factorizando el valor de x1, vamos a tener un estado de carga unitario en la dirección del desplazamiento buscado. Y por el mismo razonamiento, el estado de carga unitario nos va a servir, combinado con el estado cero, también en esta estructura, para determinar este vector de desplazamiento. Si ya tenemos las herramientas, tenemos el camino planteado, ahora tendríamos que seguir adelante. Hemos dicho que las cargas son descompuestas en dos. Aquí van a ver todas las cargas transversales y normales que van a producir estas cargas. Aquí solamente la única carga que produce, como estamos viendo, tracción en la base. Bien, en este estado de carga, no nos olvidemos, también tiene que haber el efecto de la temperatura o cualquier causa de deformación. En nuestro problema vemos que la base 1,3 sufre un cambio de temperatura. Esta base se deforma por temperatura. Lo propio, la base 2,3 sufre un incremento de temperatura. Naturalmente, las deformaciones de esta base tienen que ocasionar desplazamientos del punto 3. Igualmente, el alargamiento o acortamiento de esta base, como hemos dicho, por un mecanismo de alargamiento y después rotación, ha de hacer que cambie la posición del punto 3. Esa posición va a ser compatibilizada para la estructura B y para la estructura A. Bien, entonces volvemos a nuestro problema. Estamos resolviendo la estructura B. Primero, tenemos el estado de carga 0. Calculamos estas cargas, hemos dicho momentos en 1 para calcular esta fuerza, momentos en 3 para calcular esta sumatoria de cargas axiales para calcular este vector. Para eso tenemos que calcular PT, PN, etc. Entonces, antes de seguir el análisis numérico, vayamos a estos cálculos iniciales que estamos haciendo. Este ángulo es el ángulo alfa, cuya tangente es 4 séptimos. Este ángulo entre la base 1, 2 y la horizontal tiene como tangente 4 sobre 2, es decir, 2. Entonces, beta, alfa, entonces podemos calcular las longitudes L1, L3, utilizando este cateto y el coseno del ángulo. Este cateto y el coseno del ángulo. Ese procedimiento ha sido verificado utilizando el teorema de Pitágoras para garantizar el valor del ángulo y el procedimiento que estamos empleando. Una vez que conocemos la geometría, pasamos a utilizar el módulo de elasticidad y las inercias para calcular las rigideces flexionales y axiales. En esta base nos interesan las deformaciones por tracción-compresión, de modo que necesitamos la rigidez axial. Hecho esto, pasamos a analizar las cargas, una horizontal, una vertical y una carga P. Esta es la horizontal, esta es la carga B y esta es la carga P. Conocemos, lo debemos conocer, M y N. M será 2 dividido entre el coseno de alfa, M este, N este otro, será 3,5 entre el coseno. Entonces, de esa manera que hemos calculado los valores de M, de N, que digo, son, este es el tramo no cargado, este es el tramo cargado, N por la carga Q, tendrían que darnos la carga total P, 8 toneladas verticales. Este valor lo descomponemos en una normal, carga axial sobre la base 1,3 y carga transversal. Entonces tenemos aquí que este valor, este vector que es 8, ha sido descompuesto en 7 y 4.
7 que corresponde a la carga transversal y 4 a la carga normal. 7 y 4. Entonces estamos en condiciones de resolver el problema. Calculamos estas cargas y luego de plantear el equilibrio externo para la determinación de las reacciones externas, pasamos al equilibrio interno para determinar las normales. Entonces, hacemos un corte aquí, en el tramo M, suponemos la acción de la carga interna normal, suponemos traccionante, entonces planteamos el equilibrio. Esta fuerza vale 4 porque está equilibrando a la carga Pn. Entonces, esta fuerza no puede ir hacia arriba, no puede ser traccionante. Tiene que comprimir este tramo para plantear el equilibrio. Entonces, en el tramo M, compresión 4 toneladas. A continuación, hacemos un corte por acá. Y a este valor tenemos que quitarle la carga distribuida, que sería Q por esta longitud. Si esta es la variable, Z, a esta distancia tenemos que reducir la longitud M. Entonces, esta carga sería Q por Z menos M. Bien, eso se ha hecho. Eso se ha hecho aquí. Tenemos las cargas cortantes, normal. Este diagrama de normales expresa que en este tramo M, la única normal es esta y es compresiva. Cuando cortamos aquí, empezamos a disminuir esta carga a la normal, hasta que en este punto la normal debería ser 0, porque en este tramo no existe ninguna carga normal. Bien, antes de seguir con el diagrama, una vez que hemos calculado las reacciones externas, la interacción externa, vamos a hacer un cambio de componentes. Vamos a hacer que estas cargas que están en normal y cortante sean descompuestas en horizontal y vertical. Entonces, para este propósito estamos viendo que hemos escogido intencionalmente los sentidos. Esta fuerza sube, es positiva, esta fuerza también sube, es positiva. Entonces, el eje U y el eje B están referidos a este sistema ortogonal, U, B. Estos vectores, componentes V, quiero expresarlos ahora en componentes X y Y. Para eso tengo que utilizar este ángulo. Entonces puedo aplicar las relaciones conocidas de la geometría analítica, la componente U y la componente B, para calcular la componente en X. O sea, también componente U, componente B, para calcular la componente en Y. Para eso utilizamos las fórmulas conocidas: coseno seno, menos seno, coseno. Obviamente, aquí estamos queriendo hacer sistemáticamente los cálculos y estamos utilizando herramientas de la geometría analítica. Naturalmente también, y esto es conveniente que el estudiante lo realice, ese proceso, este cálculo, podemos realizarlo deductivamente. Entonces decimos, este vector tiene una componente vertical, tiene una componente horizontal. Este será el valor de n multiplicado por el seno. Este será el valor de n multiplicado por el coseno. Lo propio, este vector tiene dos componentes. Una que viene así y otra que viene... perdón, estamos hablando de horizontal y vertical. Este componente, este vector tiene una componente vertical y una componente horizontal. Coseno y seno. Esta menos esta nos dará el valor de la componente horizontal. Esta más esta, etc. Entonces sería conveniente, muy conveniente, que los estudiantes realicen este cálculo
y verifiquen que efectivamente estos valores son confirmados. El propósito de hacer esto, hemos dicho, es que cuando tenemos las componentes horizontales y verticales y llevemos al punto 1, entonces el equilibrio de esta estructura y todos los cálculos que tengamos que hacer en ella estén referidos a los sistemas horizontal y vertical, como lo son las cargas Q y P. Entonces, al propósito de resolver esta estructura, no hemos arrastrado estas direcciones. Tendríamos que, inicialmente, una vez que están trasladadas, descomponerlas necesariamente en horizontal y vertical para trabajar con estas cargas adicionalmente y con la carga reactiva, etc. O sea que por conveniencia hacemos ese trabajo separadamente y no transferimos estas cargas al punto 1, sino las mismas cargas, pero en composición horizontal vertical. Además de cumplir ese propósito, teniendo las cargas verticales y horizontales, podemos verificar rápidamente el equilibrio. Vemos que la única carga actuante es vertical. Por lo tanto, las componentes horizontales de la carga interactiva en 1 y en 3 en el estado 0, esta carga y esta carga deben equilibrar a esta. Por lo tanto, como no tiene componente horizontal, deben equilibrarse mutuamente. En cambio, las componentes verticales en los extremos 1 y 3 tienen que equilibrar a P. Por lo tanto, la suma de estas dos verticales deberá ser igual a P. La suma de las horizontales, que son solamente 2, tienen que ser 0. Efectivamente, la horizontal en 1 y en 3 se equilibran mutuamente. En cambio, las verticales en 1 y en 3 equilibran a la carga P. Hasta aquí todo está bien, entonces pasamos a determinar las normales. Hacemos un corte en el tramo N, es decir, aquí, es la única fuerza que actúa, es esta. La normal, vamos a suponer que es traccionante, y planteamos el equilibrio de este cuerpo, y vemos que no puede ser traccionante, tiene que ser de sentido contrario, para equilibrar a esta carga que vale la carga Pn. Pn es hacia abajo, 4 toneladas. Esta, por lo tanto, del equilibrio externo también vale las 4 toneladas. Entonces, esta no tiene que ser más 4, tiene que ser menos 4. El signo expresa que este tramo es comprimido. O sea que el signo negativo le corresponde a las cargas internas compresivas, que van a producir acortamientos. Muy bien. Entonces el signo menos también le va a corresponder a un acortamiento. Bueno, entonces esta carga normal en el tramo, en la longitud M, que va a ser llamado el tramo A, vale 4, negativo. Para seguir adelante hacemos lo propio y aquí tenemos una fuerza que va a estar actuando en esta sección cortada. A esta fuerza habrá que añadir el valor de toda esta carga, que será nada más el valor de Qn multiplicado por esta longitud, que es la longitud z, la variable, menos la longitud m que conocemos. Bien, entonces se ha hecho todo eso más abajo y tenemos que, después de haber planteado el equilibrio externo, pasamos al equilibrio interno, definimos la normal en el tramo A del estado 0, la normal en el tramo B del estado 0, que es este mismo valor al cual le vamos a quitar la carga distribuida, etc. Esta es una ecuación lineal. Para verificar si es efectivamente esta la ecuación correspondiente,
le damos a la variable z el valor de n más n. Y tendríamos que reproducir el valor de 0, porque en este tramo no existen cargas axiales, por lo tanto la normal en este tramo es 0. Y evidentemente, si a la variable normal del tramo B le atribuimos a la variable un valor de n más m, reproducimos el 0 que era necesario. Bien, entonces estas cargas, como hemos visto, estas cargas normales tienen que ser combinadas con las cargas del estado 1 para determinar este desplazamiento. Para eso debemos resolver el estado 1. Pero antes, una vez que hemos resuelto las cargas, ahora pasamos a determinar el otro efecto de la deformación, que es la temperatura. Entonces, por el método de la carga unitaria, el trabajo de las cargas internas del estado 1, aquí vamos a calcular cargas internas, tendrá que ser combinado con las deformaciones de la tajada diferencial. Entonces, el trabajo de estas fuerzas durante la deformación axial de la tajada diferencial tenemos que integrar. Para eso debemos calcular la deformación de una tajada diferencial. Tomamos una tajada diferencial cuando este cuerpo se alargue o se achique, las cargas internas que hay aquí, las fuerzas internas, harán trabajo. Nos interesa calcular ese trabajo. De las fuerzas no nos preocupamos todavía. Estamos calculando la deformación de esta tajada diferencial. Como la causa es un cambio de temperatura, entonces tenemos que cuando sea oportuno vamos a utilizar este cambio de longitud por temperatura. Es la fórmula conocida de la dilatación térmica. Coeficiente de dilatación, cambio de temperatura, longitud del elemento. Bien, entonces todo está preparado en el estado 0, pasamos al estado 1, que tiene una fuerza x1, cuyo valor ha sido factorizado y nos queda una carga unitaria. La reacción N13 del estado 1 será menos 1, es decir, fuerza descendente. De modo que este tramo, como vemos, está sujeto a una carga interna traccionante. Bien, eso está escrito aquí. El estado 1 ha sido resuelto de una manera muy simple. Aplicamos las ecuaciones del método de la carga unitaria. Tenemos que N sobre A por la longitud, esta es la ley de Hooke. Este es el cambio de longitud en el estado 0, que va a producir trabajo, esta fuerza, durante esa deformación. Esta fuerza del estado 1, durante esta deformación, hace este trabajo. Como la carga es unitaria, ese trabajo va a ser una de las componentes del desplazamiento. Esa es la gran ventaja de utilizar el método de la carga unitaria. Estos son trabajos. Este primer miembro también es trabajo, porque la carga aquí, la carga externa es la carga 1, es decir, esta fuerza unitaria durante este desplazamiento estaría siendo trabajo. Ese es el primer miembro, recordemos. X1 hace una parte del trabajo cuando hay este desplazamiento. Y esa carga, ese trabajo externo se está igualando al trabajo interno. Carga normal del tramo 1, deformación del estado 0. Deformación del estado 0, esto, vence esto por esto, y la carga unitaria. Entonces, en todos los casos tiene que aparecer la carga unitaria, que es esta. Carga unitaria, carga unitaria, carga unitaria. En este caso, debido a la temperatura,
Estas cargas unitarias hacen trabajo durante estas deformaciones. Todo esto que queda es la deformación de la tajada diferencial. Muy bien, entonces es una parte del desplazamiento que se le atribuye al tramo A. Esta es otra parte que se le atribuye al tramo B. Y esta es una parte que se le atribuye a los dos tramos, pero por temperatura. Bien, entonces hemos calculado el desplazamiento en el estado 0. Este valor, tramo A, tramo B, completo por temperatura, nos da el desplazamiento de estas cargas en el punto 3, en la dirección 1. Ahora pasamos a calcular ese desplazamiento. Si tomáramos la carga total, este sería el desplazamiento 1 sobre la recta 1 de la carga. Como hemos factorizado ese desplazamiento, ahora se convierte en la flexibilidad. En la flexibilidad, entonces, decimos, para calcular ese desplazamiento, uno de estos dos factores es la carga unitaria y el otro factor es la deformación en el estado de carga 1. Bien, eso ya se ha repasado en la teoría, de modo que la suma de este vector más este vector, que es la flexibilidad, como sabemos, multiplicada por x1, este desplazamiento, que es la flexibilidad por x1, nos da el desplazamiento en el estado 1, más el desplazamiento en el estado 0, más este factor por x1 nos da el desplazamiento de la estructura B, que debe ser compatibilizado con el desplazamiento de la estructura A. Bien, como aquí se está haciendo una verificación de que la carga normal, la ecuación de carga normal, también puede ser calculada utilizando las componentes horizontal y vertical, al mismo tiempo que las cargas internas, las cargas externas distribuidas podrían ser utilizadas para calcular esa carga normal. Bien, entonces convendría que ustedes se pasen esa pruebita, esa verificación, simplemente tener el objetivo de saber que es posible utilizar componentes V o X y Y. En la misma ecuación tendríamos 0,99, 628. 0,99, 628. Bien, hemos terminado entonces el estado 0. Estas carguitas tenemos que transferirlas al estado 1, pero con el sentido cambiado. No quiero modificar los signos, entonces lo que voy a hacer es modificar los sentidos. Si sobre la barra actúan estos sentidos, X a la derecha positivo, Y arriba positivo, en base a estos valores que tienen estas referencias, entonces simplemente para plantear la transferencia ponemos los sentidos contrarios. La carga B1,3 ahora baja. La carga horizontal 1,3 ya no va a la derecha, sino a la izquierda. Lo propio en 3. Entonces, estas cargas que han sido modificadas en su sentido representan a la carga vertical que existía antes. Como hemos planteado ya el equilibrio, hemos dicho que la carga de 806 toneladas ha sido reemplazada por unas cargas consistentes que corresponden al valor de la vertical en 1 y en 3. Ya no estamos tomando en cuenta esta, sino cargas consistentes que corresponden a la solución de la barra 1, 3. Bien, para resolver seguimos los procedimientos convencionales de la estática. Hacemos momento en 1 para anular los momentos B1 y H1, que son las reacciones. Hacemos momentos aquí para anular los brazos de B3 y H1.
El momento aquí hace que la vertical en 3 y la horizontal en 1 no tengan brazo, por lo tanto me permiten calcular V1. Bueno, posteriormente, una vez que calculamos las cargas, pasamos al desmembramiento. Entonces vamos a analizar elemento por elemento. Aislamos el apoyo y decimos estas son las reacciones de apoyo. Estas cargas corresponden a la acción de la base biarticulada, abajo a izquierda, 1, 3, 1, 3. Y estas cargas corresponderían a la acción de esta base sobre el nudo. Es decir, son las cargas en el nudo 1 correspondientes a la base 1, 2. Como ven, para hacer sistemáticamente el cálculo, sobre los nudos, las cargas de las bases tienen sentidos contrarios a los de los ejes. En el eje Y, hacia abajo, carga sobre nudo. En el eje X, a la izquierda, carga sobre nudo. En cambio, sobre las bases, los sentidos positivos son derecha, arriba. Entonces, una vez que, planteando el equilibrio del nudo 1, conozca estas fuerzas, lo único que tengo que hacer es transferirlas con el mismo valor, pero con el sentido contrario. Una vez que conozco estas tres cargas, que repito, han sido calculadas planteando las tres ecuaciones de equilibrio de este cuerpo, copiamos con el sentido contrario y planteamos el equilibrio de este cuerpo. En este caso tenemos estas tres cargas desconocidas. Tres ecuaciones para tres incógnitas, entonces estos vectores están definidos. Cambiamos el sentido, actuamos sobre el nudo 2 con el mismo valor y planteamos el equilibrio para calcular esta vez las acciones que hace esta base sobre el nudo. Estas cargas cambiamos de sentido y son las acciones del nudo 2 sobre la base 2, 3. Planteamos nuevamente el equilibrio, calculamos estas cargas, las llevamos al nudo 3 y en el nudo 3 las ecuaciones de equilibrio van a servir como verificación. Entonces, ese es el propósito de hacer este desmembramiento. Determinar las cargas de borde con los sentidos que están indicados y una vez que conozcamos esas cargas de borde, llegamos a verificarlas. Este nudo es un nudo de verificación. Una vez que este nudo está en equilibrio, sabemos que todos los demás elementos también lo están. Entonces podemos pasar a calcular las cargas internas. Ese es el propósito del desmembramiento. De todas maneras, cuando queremos determinar la carga normal en cualquiera de estos elementos, aquí por ejemplo, tenemos que plantear el equilibrio de este grupo o de este grupo. Como estamos analizando esta base, supongamos que quiero yo analizar este tramo. Todas estas cargas tienen que ser acumuladas en este extremo para calcular con todas estas cargas transferidas el momento en esta base. Igual, si cortamos aquí, todo este grupo, bueno, este ya está transferido. Si quisiera empezar por acá, todas estas cargas debería transferirlas al nudo 2. Eso ya está hecho cuando se ha realizado el desmembramiento. Por lo tanto, nos estamos adelantando para verificar el valor de estas cargas y preparar el camino para cuando llegue el momento de calcular el diagrama o las funciones de aumento, cortante y normal. Bien, como el desplazamiento de este punto es el buscado en el estado 0 y posteriormente en el estado 1, no nos olvidemos que este es nuestro propósito. Entonces, este desplazamiento se debe a las deformaciones, debido a las cargas, debido a las temperaturas, etc. Cuando todos estos cuerpos se deformen, va a haber un desplazamiento aquí. Este punto se va a desplazar. Y ese desplazamiento
tiene dos componentes. Uno en esta dirección. Ese desplazamiento tiene que ser compatible con el desplazamiento de la barra 1, 3. Estamos queriendo buscar este. Para eso vamos a poner una carga unitaria en esta posición que va a ser combinada con las deformaciones del estado 0 de las dos de la estructura A. Bien, entonces, pasamos a analizar, una vez que calculamos las reacciones, desmembramos, tenemos las cargas de borde y podemos analizar las barras independientemente ya del conjunto. Es decir, vamos a hacer un análisis algo más simple. Entonces, esta carga es un dibujo que no corresponde a la matemática. Matemáticamente deberíamos dibujar la carga en su magnitud. Esta función es perpendicular a la variable. Vamos a escoger, por conveniencia, este punto como origen de coordenadas. Cortamos la barra, analizamos este cuerpo y no este otro, porque en este cuerpo tenemos un trapezoide que considerar. Obviamente es más fácil considerar un triángulo que un trapezoide. Por lo tanto, consideramos la parte de arriba y vamos a hacer el momento aquí de todas estas cargas. Ya conocemos la transferencia de todas estas cargas en el punto 2 y están verificados esos valores. Entonces, aquí tendríamos que calcular normal, cortante y momento. Quitamos esta parte del cuerpo, nos quedamos con esta parte y sustituimos estas cargas con 3 vectores porque el grado de desplazabilidad, perdón, el grado de libertad es 3. Una normal, una cortante y un momento. Cuando se trata de elementos en flexión, cuando hay momento, entonces el efecto en la deformación de la normal y del cortante son mucho menores que las deformaciones por flexión, por momento. Por lo tanto, vamos a despreciar la colaboración de la carga normal y de la carga cortante en la deformación del cuerpo. Solamente vamos a considerar efectos de momento. Por lo tanto, utilizando la convención conocida, el momento es positivo cuando comprime las fibras superiores. Entonces, este momento que es horario es producto de los momentos, está equilibrando a todos estos momentos. Evidentemente, el momento 2,1 produce momento positivo. En cambio, la fuerza horizontal de 2 a 3, como tiene el mismo sentido, produce un momento negativo. Esta fuerza vertical, momento horario, momento positivo. Bien, entonces todo eso se ha practicado ya en un tema anterior, en un curso anterior, de modo que aplicamos todos esos conocimientos. Repito, esta función está referida a un sistema que tiene este origen, por lo tanto, la carga, que es la función de carga, es igual a la pendiente de la recta por la longitud de la variable. Estamos midiendo a partir de aquí, esta es la variable z. La carga distribuida, esta altura, esta función es z multiplicado por la pendiente. Y la pendiente no es otra cosa que esta fuerza P dividida entre la longitud 1, 2. L1, 2. Entonces fácilmente podemos calcular esta función de carga que multiplicada por la variable y dividida entre 2 nos da la carga total. Esta fuerza, sin embargo, es una fuerza horizontal, no nos olvidemos. Está actuando en el centroide de este diagrama. Es una fuerza horizontal. Y por lo tanto, actuando en el centroide de esta fuerza horizontal, en este punto tiene un brazo que es vertical. Para eso entonces tenemos que utilizar 3 referencias. En este eje vamos a medir los brazos a las fuerzas
verticales. Como es horizontal, va a ser el brazo de las fuerzas verticales. A partir de aquí, medimos el brazo de las fuerzas horizontales, como este. Y este va a ser la variable sobre la que vamos a integrar. Entonces, vamos a usar estas tres variables. La variable Z, la variable Y la variable X, para calcular los momentos de todas estas cargas. Entonces, cuando quiera calcular este valor, el valor de este momento, y hemos dicho que va a ser negativo, la fuerza que conocemos, la fuerza 2, 1, multiplicado por la variable Y. El momento de esta fuerza es positiva, vertical 2, 1, por la variable X. De esta fuerza, su valor va a ser el área que está contenida en este triángulo, que tiene dirección horizontal, cuyo brazo es la mitad de esta distancia, que sería Y tercios. Muy bien, entonces, utilizando todos esos criterios que ya se han conocido, entonces pasaríamos a analizar, como se ha dicho, primero la determinación de las reacciones. Podemos verificar el equilibrio de las cargas sumando B1 con B3, B1 con B3 del estado 0, disminuyéndole la carga B y la carga P, que ha sido transferida inicialmente a los apoyos, nos da que hay un equilibrio. Este es un error de redondeo. Entonces, estas cargas son correctas. Pasamos al desmembramiento. El procedimiento ya lo hemos analizado. Estaría desarrollado aquí. Una vez que llegamos aquí, al nodo 3, verificamos el equilibrio de fuerzas verticales. Dice que la acción de la barra 3,2 y la barra 3,1, la acción sobre el nudo, estas cargas sumadas me dan una fuerza hacia arriba, ¿de qué valor? 8. 8,92, que tendría que ser igual a la reacción B3. Buscamos B3, evidentemente. Todas estas cargas sumadas me han dado un valor hacia abajo de 8,92. Esta reacción ya había sido calculada anteriormente con el mismo valor. La suma de fuerzas horizontales. Como no hay reacción horizontal, solamente las acciones de las barras se anulan. Por lo tanto, se define el equilibrio de fuerzas. El momento que descargan las barras, la suma de este momento con este momento que es 0 por ser barra 2, barra 1, 3 articulada, este momento había sido 0. Esta es la ecuación de los momentos. Entonces, más el momento de la barra 2, 3 tendría que darnos el momento de 3 a 2. Es decir, estamos planteando el equilibrio de este cuerpo. Momentos aquí, el momento de esta fuerza, este momento y este momento en este punto me dan un valor de momento en 3, 0, que satisface la condición de articulación. O sea que el desmembramiento sirve al propósito de calcular las cargas de borde, primero, y verificar que estos valores sean correctos. El momento, efectivamente, en 3 de la barra 3,2 es nulo. La suma de cargas en el nudo 3 equilibran a la reacción en 3. No hay reacción en 3, por lo tanto, las acciones de las barras sumadas me dan 0. Bien, y pasamos a calcular las funciones de momento. En la barra 1, 2, como la carga es única en toda la longitud, utilizando el sistema que hemos hablado anteriormente, tenemos que la función sirve cuando la variable z comienza en 0 y termina en 1, 2. Estamos usando como origen de coordenadas 2. La pendiente es la carga sobre la longitud, la ecuación de los momentos. La única función sería el momento, las fuerzas H, como hemos visto, con negativo,
V, como hemos visto, con positivo. Y esta es la ecuación de los momentos de la carga distribuida. P por Z, por una de estas dos, es la función. Por Z medios es la carga. Y el brazo es Y tercios. Entonces estamos viendo que son distintas variables para calcular el momento, pero queremos expresar el momento solamente en función de la variable Z. Por lo tanto, le pedimos al programa que sustituya la variable Y por su equivalente en la Z. Entonces hacemos el cambio de variable. En lugar de la variable X, quiero utilizar el valor de la variable Z. Entonces el cambio de variable es Z va a ser sustituida por este valor, Y va a ser sustituido por este valor. Esto expresa que quiero calcular el valor con una exactitud de 5 decimales, tal vez exagerada. Bien, como vemos, esta es una ecuación de una parábola cúbica, lo cual condice con lo que conocemos de la estática. La carga varía linealmente, esta es una recta. La integral de la carga distribuida es el cortante. Como la carga es de primer grado, el cortante es de segundo grado. O sea que tengo un diagrama de momentos, o perdón, de cortantes parabólico. Y el momento es la integral de los cortantes. Por lo tanto, el momento debía ser integral de una parábola de segundo grado. Y evidentemente hemos obtenido una ecuación que es una parábola de tercer grado. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, verificamos. Cuando la variable Z tenga el valor de la longitud total, estamos llegando a este extremo y el momento en el punto 1 debería ser 0. Entonces, si a esta ecuación sustituimos en lugar de Z la longitud de la barra, evidentemente verificamos que hay equilibrio. En la articulación no debería haber momento. Esta verificación es muy importante porque es muy fácil cometer errores en el proceso. Por lo tanto, deberíamos estar permanentemente verificando nuestras operaciones. Pasamos al tramo 2.3. Este es el tramo 2.3. Vamos a utilizar la misma variable. ¿Por qué? Porque en el estado de carga 1, toda esta barra va a estar sometida a una carga única. Por lo tanto, toda esta barra va a tener una sola ecuación. Entonces, vamos a usar la misma variable para que también nosotros podamos compatibilizar con el estado 1. Entonces, utilizamos esta variable X, cortamos aquí, en este caso, el momento, como siempre, tiene el signo de resistencia de materiales, compresión en la fibra superior positiva. Esta fuerza produce un momento positivo, esta fuerza no produce momentos y este momento produce un momento interno negativo. Entonces, a los momentos de esta carga, positivo, negativo y cero, añadimos el momento de esta carga. El momento de esta carga ha de ser igual al valor de la fuerza por su brazo. Estamos haciendo momentos en este punto. Esta fuerza es vertical, por lo tanto va a producir momento negativo. El valor de esta carga es el área por su brazo, que es X mitad. Bien, esperemos que todo eso esté claro. Pasamos a analizar el equilibrio interno en el tramo 2.3. El momento en el tramo A es la reacción vertical, la horizontal no hace momentos y es el momento de la carga distribuida. En el tramo B, cuando cortamos aquí, toda esta carga ya está acumulada, ya no es una variable, es una constante. El brazo sí es variable, la fuerza es constante, es toda esta carga, pero que tiene un brazo que es variable. Como esta es la longitud de la variable, le restamos esta longitud, que sería 3,5 metros, divididos entre 2,
Y entonces ese sería el brazo de la carga en el tramo B, la vertical, que tiene un brazo constante. Vean ustedes que la carga es constante, por eso es que la ecuación es lineal. Entonces, tenemos todos los efectos de carga y ahora, como en el caso de la barra 1,3, este tramo también va a tener su deformación. Va a ocasionar que este punto se mueva de algún modo. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar las deformaciones por temperatura como parte del estado cero. Esto es fácil porque tomamos un diferencial de longitud. Este diferencial de longitud, que podemos tomarlo en cualquier lugar, ha cambiado de longitud. Suponemos que se ha alargado. Entonces vamos a utilizar el signo positivo para los incrementos de temperatura. Por lo tanto, va a ser la longitud diferencial de x multiplicado por el coeficiente de dilatación térmica y por el cambio de temperatura. Esos valores van a tener que ser multiplicados por las cargas traccionantes internas del estado 1. No nos olvidemos. Bien, entonces nos hemos preparado para para esa etapa. Y tenemos que en la barra 1,2, no, en la barra 2,3 tenemos un efecto de temperatura. Este es el alargamiento de un diferencial de longitud. Esta es la deformación. Bien, hemos terminado con el estado 0, comenzamos con el estado 1, tenemos todas las cargas, seguimos el mismo procedimiento, calculamos los momentos en la barra 1,2, los momentos en la barra 2,3, pero como dijimos anteriormente, ahora nos interesa establecer la normal. ¿Por qué? Porque tiene que ser multiplicada por el cambio de longitud del estado 0. Entonces, la normal que ocasiona una fuerza unitaria. Bien, entonces, volviendo al inicio de este estado, estas fuercitas corresponden a la interacción con la barra biarticular. Es decir, estamos imponiendo en este punto una fuerza X1 que tiene el sentido contrario al sentido asumido en la barra, en la estructura A. Este sentido tiene que ser modificado. Además de modificar el sentido, vamos a calcular las componentes horizontal y vertical, tanto en 1 como en 3. Ese va a ser, hemos dicho, el estado 1 también de la estructura A. Las mismas cargas, pero con el sentido contrario. Para facilidad de cálculo, hemos descompuesto esta fuerza en una horizontal y vertical. Entonces, cuando hemos terminado con el estado 0, comenzamos con el estado 1, decimos la horizontal en 3 será esta fuerza con estos sentidos, ¿verdad? Entonces, con estos sentidos, este es el valor de la H31, con esos sentidos, la vertical, etc. Bien, entonces, una vez que tenemos las cargas que provienen de un estado 1, pasamos a calcular las reacciones, desmembramos, calculamos momentos, etc. Y queda dicho que además del momento en la barra 2,3 necesitamos la normal. Y aquí vamos a ver el porqué. Desplazamiento de la estructura. Estamos calculando el desplazamiento sobre la recta 1 del estado 0, en la estructura A. Entonces, tenemos la barra 1,2, la barra 2,3, con dos componentes. Uno en el tramo A y otro en el tramo B. La misma barra tiene dos ecuaciones de momento. Un momento que es, hemos dicho, parabólico de segundo grado en este tramo y un momento lineal en este tramo.
Entonces, integramos estas ecuaciones apropiadamente. Nuevamente, aquí vamos a destacar que la carga de momento del estado 1, la carga de momento del estado 1 y la carga de normal, estas cargas internas, tienen que ser multiplicadas por las deformaciones del estado 0. M sobre EI es el cambio dependiente multiplicado por el diferencial de Z. Este es un cambio dependiente. El momento ha cambiado de posición. Se ha movido en un ángulo, que es este, el diferencial de θ. Por lo tanto, este es un trabajo. Aquí tenemos un factor de carga 1. Por lo tanto, este también es un trabajo. Como la carga es unitaria, entonces estamos calculando implícitamente un desplazamiento. Bien, repito. Cargas internas de momento y normal, deformaciones de la tajada diferencial. Sumamos estos 4 componentes y tenemos el desplazamiento total sobre la recta 1 del estado 0 de la estructura A. Pasamos al estado 1 para calcular el desplazamiento. Como la carga es unitaria, ese desplazamiento se llamaría flexibilidad. Esta es la colaboración de la barra 1,2, de la barra 2,3, y vemos que la temperatura no participa. En el estado 0 hemos tomado en cuenta la temperatura. Cuando se trata del estado 1, en este estado, solamente la carga que interviene es la redundante y obviamente su reacción. Bien, entonces, una vez que tenemos todos los desplazamientos de la estructura A, pasamos a componer y decimos el desplazamiento total en el estado 0 más el desplazamiento total, perdón, este más este, pero este multiplicado por x1, este más este, también este multiplicado por el x1, nos daría la ecuación de la flexibilidad. Este más este por x1. Este más este por x1. Esos dos desplazamientos de la estructura A y de la estructura B tienen que ser iguales. Hallamos la raíz y este es el valor de x1 que hemos determinado. Bien, habíamos terminado resolviendo la estructura. Una cuestión importante que quiero que consideremos es que aquí hemos escogido que este punto no se mueve. Evidentemente satisface la condición que tiene el punto 1 en la estructura A. Hemos permitido este movimiento que evidentemente también es permitido en la estructura A. En general, este extremo no necesariamente tiene que conectarse con un punto que no se mueve. También puede conectarse con un punto que se mueve. Entonces, podríamos elegir arbitrariamente cuál de estos extremos, el 1 o el 3, no se mueve. Y podríamos seguir el procedimiento convencional, ¿no? Suponer que uno de estos dos puntos que se pueden mover está sujeto por la reacción y el otro extremo que se le va a atribuir movimiento, entonces ese movimiento se utilizaría para calcular su valor. En un caso extremo, aun cuando este punto no se mueve en la otra estructura, también podría ser calculado el valor de la hiperestaticidad, de la redundante hiperestática, inclusive suponiendo que este punto se mueve, contradiciendo lo real. Pero eso nos va a llevar a un razonamiento, a un ejercicio mental, que no es complicado, pero que, digamos, puede confundir, ¿no? Entonces, ustedes podrían resolver el problema suponiendo que este punto se mueve. Y este es el que no se mueve. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo?
¿Se puede? Sí, se puede. ¿Cuál sería el razonamiento que nos lleva a esta suposición? Como este punto no se mueve, en teoría, esta es la carga que calculamos por estática. Y esta es la carga que vamos a calcular por deformación. ¿Qué deformación? El desplazamiento de este punto. Bien, entonces, como este no está moviendo, le vamos a poner una restricción ficticia. No existe esta fuerza, pero yo le voy a poner restricción. Entonces, debido a estas cargas, etcétera, este punto se tendría que mover, porque esta estructura debería ser isostática, ¿no? Entonces, vamos a atribuirle el movimiento diciendo que en lugar de ser un apoyo fijo, es un punto que se puede mover. Esta es la complicación que tendría que hacer esa suposición. Estamos atribuyendo movimiento reemplazando la restricción fija por una restricción movible. Entonces, aquí hay un resorte que va a permitir que este punto suba o baje. Otro resorte, estamos diciendo, las reacciones de apoyo ahora pertenecen a la reacción en apoyos flexibles. Entonces, debido a estas cargas, entonces este punto seguramente se ha de mover, va a tener un desplazamiento aquí, cuya resultante va a ser un vector cualquiera. Ahora bien, este vector tiene, como siempre, una componente en la dirección 1, 3 y otro vector componente perpendicularmente. Entonces, en la estructura A, habiendo permitido el movimiento de 1, calculamos estos dos desplazamientos, es decir, este vector, y lo proyectamos. Para calcular este vector, por medio de la carga unitaria, ponemos la carga unitaria aquí, etc. Y seguimos el procedimiento convencional. A esta estructura no la tenemos que interpretar, hemos sujetado este extremo, hemos permitido el movimiento de este punto, y este vector lo igualamos con este y calculamos esta carga. Hasta ahí no hay ningún problema. Solo que hemos hecho algo que no existe en realidad. Para volver a la realidad, entonces, una vez que está calculado el valor de esta fuerza, una vez que está resuelto el problema, como lo que hemos hecho, entonces decimos, ahora vamos a quitarle este apoyo ficticio. Y para anular el valor de la carga que está actuando sobre la estructura, le vamos a poner también ahora una carga en el sentido inverso. De modo que esta fuerza, que es la reacción de apoyo, más esta fuerza, que ahora es una carga activa, se van a anular. Esta fuerza, obviamente, va a ocasionar también movimientos. Entonces, los dos desplazamientos que tenía este nudo, con esta fuerza, van a ser también desplazamientos de sentido contrario. Esos desplazamientos se deben a esta carga. Entonces, cuando hayamos cargado estas dos fuerzas, obviamente la reacción horizontal sería 0. Y el punto 1, que actualmente está aquí de manera provisional, cuando actúe esta fuerza, va a recuperar la posición de la que no debía haber salido. Entonces, ese es el ejercicio mental que explicaría el hecho de suponer en la estructura B que este punto también se mueve. Entonces, vamos a permitir inicialmente un movimiento que luego lo vamos a reprimir. Esa sería la explicación del por qué. Utilizar como redundante un punto que efectivamente se mueve o como redundante condicionar este desplazamiento en un punto que no se mueve, entonces obliga a una interpretación que parece forzada. Sin embargo, lo que queda claro es que yo puedo escoger cualquiera de los dos de las cargas normales como carga redundante. Repito, cuando tenga una contradicción en la estructura real, voy a tener que yo dar una explicación como la que acabamos de hacer. Bien, jóvenes, me gustaría que ustedes realicen el cálculo de las estructuras, resuelvan la estructura considerando este valor.
y verificar si efectivamente la solución es correcta. Bien, muchas gracias.